Quedamos en el punto 7, ¿verdad? Realizar conteos físicos de la propiedad, planta y equipo existentes y verificar que se hayan realizado periódicamente. Quedamos en este punto. ¿Me Sí, pueden Lice, habíamos confirmar? quedado en el punto 7. Sí, Ok, Lice. muy bien. A ver, estábamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Si realizamos el conteo físico o la verificación física, podríamos encontrarnos ante alguna situación. ¿Qué actitud o cómo deberíamos mm, enfrentar, si se quiere, la ausencia de algún activo físico? ¿Algún equipo? No sé, algún mueble. Decíamos que qué actitud podríamos tomar en el caso propiamente, ¿no? De auditores o auditoras. Lice, Dime. Lice, podríamos pedir información, prácticamente indagar, ¿no? Si es que faltara algún activo fijo, algún activo físico, Lice, en el inventario, para preguntar por qué razones ya no se encuentra, o tal vez se ha reubicado de ubicación. Ya podría ser. Y en caso de que no, el activo definitivamente no se encuentre en la organización, en la empresa o en la entidad pública, podría ocurrir, ¿no es cierto? Algo que podríamos encontrarnos con ante una situación similar. Lice, ahí ya se puede proceder a la entrevista para preguntar para verificar que no se encuentra y tal vez ahí firmar con un respaldo. Sí, claro, sí, aplicamos procedimientos, ¿no? Y vamos a realizar la indagación del por qué el activo fijo que se muestra en el inventario no se encuentra, ¿no? En la unidad que que debiera estar presente. Bueno, a ver, indagamos, ¿no? En qué pasó con el activo fijo y luego, qué tipo de opinión nos formaríamos si ocurriera ese caso. Bueno, inicialmente, ¿no? La ausencia de algún activo fijo y la falta de explicación del por qué no se encuentra en el lugar em, que se indica en el inventario físico, es decir, en el listado, ¿no? De los activos fijos, nos indican que falta un buen, primero un sistema de control, ¿no? Un sistema de control adecuado en cuanto al manejo, disposición de los activos fijos, ¿no? Luego indagaremos. Bueno, el siguiente punto, ¿no? Se trata precisamente de los seguros. Verificaremos si los activos fijos han sido cubiertos por una póliza de seguro, ¿no? Como vemos a continuación. Pero obviamente podríamos encontrarnos. Ahora, em, creo que les mencionaba en la clase, ¿no? Podría ocurrir que el funcionario o la funcionaria, ¿no? Debido a al trabajo que estamos realizando, ¿no? Pudiera
pudiera indicar que va a realizar la reposición del equipo, ¿no? Del equipo o el activo fijo que faltara. Obviamente dependerá de la materialidad en este caso, ¿no? Del costo del activo fijo, ¿no? Obviamente no podría ocurrir en el caso de un vehículo, ¿no? U otro tipo de algún equipo muy sofisticado que tenga un alto costo, ¿no? No podría ocurrir aquello. En ese caso, evidentemente vamos a informar a las instancias correspondientes para que se inicien los procesos también correspondientes, ¿no? Lamentablemente. Si ocurriera con algunos activos fijos que tienen un alto costo, bueno, indudablemente, ¿no? Tenemos que aplicar lo que la norma dicta y en este caso también las otras normas, además de la ley 1178, por ejemplo, debemos tomar en cuenta la ley 004 de lucha contra la corrupción o la ley conocida como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y a lo mejor, como vuelvo a reiterar, dependiendo de la materialidad, del costo, ¿no? Del activo fijo, a lo mejor se pueda inclusive determinar algunos indicios de tipo penal o civil. Cuando hablamos, por ejemplo, de los que se conocen en nuestro medio, de los famosos, ¿no? De las famosas obras fantasma, ¿no? Que en algún caso se dan. Podríamos encontrarnos ante esa situación. Algunas veces vamos a encontrar algunas justificaciones, ¿no? Del por qué no quieren que vayamos a verificar algún activo fijo, alguna construcción o algún proyecto, ¿no? Alegarán la distancia o que no cuentan con medios de transporte, ¿no? Por ejemplo. O si el camino es muy accidentado, entonces es muy difícil llegar, ¿no? Tratarán de encontrar varias justificaciones para que no podamos realizar la verificación física de algún activo fijo. Podríamos encontrarnos ante esas situaciones, ¿no? Y bueno, si nos encontráramos, ¿no? Con ese tipo de situaciones, no, ampliaremos nuestros procedimientos y nuestro trabajo, ¿no? Ya ese tipo de justificaciones nos indica, ¿no? A nosotros que algo, ¿no? Alguna de las actividades o alguna de las funciones que deberían cumplir ciertos responsables no están llevando de una manera adecuada. Vuelvo a reiterar. Bueno, realizar conteos físicos, ¿no? Nos entregarán, vamos a, o en el primer ejemplo, ¿no? O en el primer punto mencionábamos que verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de la propiedad, planta y equipo. Vamos a cumplir con este punto o con esta prueba solicitando y obteniendo primero los estados financieros, luego los estados de cuenta o libros mayores de cada una de los rubros, en este caso del activo fijo, y luego nos entregarán el listado, ¿no? El listado de inventario de activo fijo. Y luego nosotros vamos a, como acá se menciona, ¿no? Pues realizaremos un conteo físico, es decir, una verificación física de los activos fijos. Y como mencionábamos en la anterior clase, si son muchos los activos fijos, entonces tomaremos una muestra, ¿no? Y en algunos casos, tratándose de proyectos principalmente, trataremos de verificar, así sea que se encuentren en lugares alejados, ¿no? Planificaremos y tomaremos en cuenta en nuestra planificación algunos viajes, ¿no? Que es muy importante. En el caso de verificación de activos fijos y tratándose de importes muy altos, muy elevados, entonces tenemos que incluir ese tipo de viajes. En algunas ocasiones, como les mencionaba, pudiera, ¿no? La entidad no contar con medios de transporte. Entonces tendremos que viajar en, en el medio que hubiera, ¿no? Algunas veces en buses, otras veces en servicios particulares, ¿no?
al viajar al norte, hacia los Yungas y otros lugares del oriente, ¿no? Se tienen, por ejemplo, las vagonetas que brindan esos servicios. O finalmente solicitaremos a la entidad que contrate un vehículo, ¿no? Y luego a lo mejor se tenga que caminar también. Tenemos que prever ese tipo de situaciones. Y se incluirá, ¿no?, en nuestra planificación de auditoría. Luego, verificar, punto 8, ¿no? Tomen nota, por favor, ¿no? Obviamente luego al finalizar este tema voy a subir a la plataforma, ¿no? Pero por ahora tomen nota. El punto 8, entonces, verificar que los activos fijos cuentan con una cobertura de seguros. En este caso podemos adicionar, ¿no?, con una cobertura apropiada, vamos a decir. A ver, nuevamente, por favor, su participación. Verificar que los activos fijos cuentan con una cobertura apropiada de seguros. Los activos fijos, en general, ¿a qué tipo de riesgos están o más bien se exponen? Tenemos, ¿no?, varios ejemplos y últimamente no precisan, creo que acá, incluso en el Alto, ¿no?, ocurrió algún siniestro, ¿no?, en el interior, en los lugares cálidos también, ¿no?, hay ciertos eventos que necesariamente deberían estar cubiertos con una cobertura de seguros. A ver, su participación. ¿Qué tipo de siniestros podrían ocurrir cuando nos referimos a los activos fijos? Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, a ver, puede ser más que todo por el tema de pérdidas, licenciado. Para eso más que todo se adquiere el seguro y para este tipo de conflictos sociales, como usted estaba diciendo, lo que ha ocurrido en el Alto, ¿no? O en los Pumacataris, por ejemplo, cuando ha habido la quema, como tenía el seguro, ahora están reponiendo eso el seguro. Muy bien, ok. El caso de hurtos o robos u otro tipo se llama disturbios o conmoción civil, ¿no? Es una cobertura que, bueno, a ver, pero tenemos más participaciones. Tu nombre me indicas, por favor, y luego los otros participantes. Tu nombre, por favor. Uber Madueño, licenciado. Ok, muy buenos ejemplos. A ver, veo que quieren participar. A ver, la siguiente persona. ¿Qué otro tipo de riesgos tenemos? Adelante, adelante. Sí, te escucho, te escuchamos. Buenas noches, Licen. ¿Me escucha? Buenas noches. Como bien ha mencionado el compañero, ese tipo de situaciones puede surgir con los bienes o activos fijos de una entidad, sea esta cualquiera. Como surgen hechos, como un año ha surgido el caso de la población que estaba enardecida contra la policía boliviana y ha empezado a hacer quemas y destrozos de cada EPIs y oficinas y demás. Ese tipo de situaciones, teniendo una cobertura de seguros, pueden cubrir este tipo de riesgos o situaciones que se presentan. Ok, ya. En caso de disturbios civiles se llama, ¿no? O conmoción civil. ¿Está bien? ¿Tu nombre? Esther Pari. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué otro tipo Sí, sí. de, ya hemos mencionado, robos, perdón, hurtos, vandalismo, ¿no?, disturbios, conmoción civil? ¿Qué otro tipo de Sí, sí. eventos?
¿Sí? Dice, como estábamos hablando en la anterior clase, en la presencial, cuando se traía un equipo importado, dice, que podía ser de marítimamente, ahí dice, el seguro también nos va a servir desde la compra hasta la entrega de las oficinas públicas, como podría ser ejemplo cuando se ha traído por un equipo era para cáncer, dice, no sé si he escuchado, están abajo y tenía que, igual han pagado un seguro, estaban trayendo, ¿no? Para que aquí los costos de quimioterapia sean un poco más bajos. El Ah, hospital de ya, clínicas creo que se lleva. Sí, dice, eso igual sería, dice. claro, claro. Sí, sí, sí. Obviamente, en el caso de las importaciones, ¿no? Veíamos que uno de los gastos en que necesariamente o u obligatoriamente, ¿no? Deberían incurrir es en la contratación de seguros. En algunos casos, obviamente, van a ser de empresas nacionales y para la parte fuera de nuestras fronteras será una empresa internacional. Muy bien. Tenemos otra participación. Adelante, por favor. Dice, no me ha notado mi participación. Sí, sí, sí. Para que no se desanime la siguiente participante. Ya, Adelante, por favor. Dice, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede ser la depreciación económica debido a la evolución tecnológica que se está viviendo y puede ser también el deterioro en los activos debido a, como se comentaba, siniestros, a incendios, a inundaciones? Ah, vaya, eso. Em, sí, lo último, ¿no? Inundaciones en algunos casos, incendios también. Mencionábamos, ¿no? Bueno, acá, por lo menos en La Paz o en el Alto, no conocíamos de los incendios, pero vemos que últimamente sí están ocurriendo, ¿no? Entonces, es importante que tanto empresas privadas, así como las entidades públicas, adquieran, ¿no? Una póliza de seguro. Lo otro, pérdidas por, si se quiere, por desvalorización. En cuanto a los equipos, un poco complicado, ¿no? En nuestro medio no, las empresas aseguradoras no están dispuestas a correr esos riesgos, ¿no? Y luego realizar alguna reposición de ese tipo de equipos. Es un poco complicado. Obviamente, en países que se dicen, ¿no? Industrializados, en Estados Unidos, en Europa, a lo mejor, ¿no? En ese caso, las compañías aseguradoras sí aceptan todo tipo de riesgos. En nuestro país es algo complicado tratar de conseguir todo tipo de riesgos. ¿Tu nombre me indicas? Milenka, licenciado. Milenka, ok. Bien. Entonces, los seguros, vamos a nuevamente recapitular. Entonces, verificar que los activos fijos cuentan con una cobertura apropiada de seguros. Por ejemplo, deberían estar asegurados contra incendios, ¿no? Fenómenos naturales se denomina, pero como les dije anteriormente, no todas las compañías aseguradoras aceptan todo tipo de riesgos. Por ejemplo, ¿no? Algunos fenómenos que tenemos en época de lluvias, ¿no? Incluso acá, bueno, en el alto, ¿no? Donde el terreno es llano, entonces ocurre, ¿no? Muchas veces cuando llueve por, por media hora o una hora de manera persistente, muchas de las calles, ¿no? Muchas de las zonas se ven inundadas y pudiera ocurrir que alguna empresa o alguna entidad pública tuviera oficinas precisamente en esas zonas, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos es un fenómeno obviamente natural, pero no todas las empresas cubren ese tipo de siniestros, por ejemplo. O en el campo agropecuario también, ¿no? En ese caso, el factor climático es determinante, ¿no? Entonces, se podría tener exceso de lluvias o la falta de lluvias, que también son situaciones, ¿no? Que ya
por el calentamiento, por el cambio de clima que tenemos, bueno, ya es muy habitual, ¿no? En todo el mundo, no solamente en nuestro país, como vemos. Entonces también ese tipo de eventos deberían ser asegurados, ¿no? Y las compañías aseguradoras deberían aceptar. A lo mejor, para aceptar ciertos tipos de riesgos, obviamente la prima que que van a calcular va a ser alta también, ¿no? Pero en algunos casos es necesario, ¿no? Ante cualquier accidente o riesgo que pudiera ocurrir, es mejor contar con una cobertura de seguros. Incluso en nuestro caso, ¿no? Si tenemos algún vehículo, es aconsejable, aparte del SOAT, adquirir un seguro, ¿no? Ya que podemos, si tenemos un vehículo, ¿no? Obviamente, estamos expuestos a robo de algunas partes, ¿no? Que también están cubiertos por los seguros. Bueno, de ahí que es importante, ¿no? Y dependiendo de la actividad en este caso de las empresas o de las entidades públicas, ¿no? Deberían analizar qué tipo de riesgos van a ser cubiertos por los seguros. No sé que alguien más a lo mejor quiera participar. Mm, Pasamos al siguiente punto. 9. Comprobar el estado de funcionalidad de los activos fijos y que las medidas de seguridad se apliquen correctamente. A ver, en este caso, mm, ¿cómo comprobamos el estado de funcionalidad de los activos fijos? Estado de funcionalidad, es decir, que aún se encuentran en buenas condiciones, ¿no? De funcionamiento. O podría ocurrir, ¿no? En el caso, sí, en todo tipo de activos, en realidad, ¿no? Los vehículos que ya han cumplido con su vida útil, en el caso de los muebles, las sillas, que es muy usual, ¿no? Que, como sabemos, tienen cuatro patas por lo general, se rompe alguna pata y bueno, ya es inservible, ¿no? Pero es usual también que que en el inventario que nos presentan, en el listado de inventario, aún figuren muchos activos que ya se encuentran en desuso, ¿no? Es decir, que ya no tienen reparación, ¿no? Están en almacenes en algunos casos o habilitan un espacio donde van, van depositando, ¿no? Distintos tipos de activos, pero aún se encuentra en el listado de inventario. Ante esa situación, ¿qué recomendación nosotros realizaríamos en nuestro informe de auditoría? Dicen quizá comparar el caso de los inventarios y así también comparando con el físico del bien, si coincide tanto lo que está registrado con lo que se puede visualizar en cuanto a su funcionalidad, como los vehículos que mencionaba. Ujú. Ya, pero si verificamos, como les decía, que muchos activos ya
se encuentran en desuso, ¿no? Ya no es posible reparar. En ese caso, ¿qué tipo de recomendación realizaremos en nuestro informe de auditoría? Sugerir dar de baja al activo. Ya, ok. Dar de baja, ¿no? Sería lo adecuado, pero tanto en las empresas privadas, así como en las entidades públicas, ¿no? Es algo complicado dar de baja un activo fijo. En el caso de las empresas privadas, ¿no? Antes de dar de baja o modificar el inventario de activos fijos, también se debe dar conocimiento al Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si observamos aquello, no necesariamente tenemos que contratar una firma externa para que realice en algunos casos el revalúo o en el caso de las propiedades el avalúo, en algunos casos, ¿no? Bueno, en el caso de propiedades sí, se tendrá que hacer un avalúo si el importe que se muestra en los estados financieros está sobrevaluado o subvaluado, en el caso de las propiedades. Pero sí, en los activos fijos, como hablábamos de los muebles, algunos equipos de computación que ya obviamente son obsoletos. Por ejemplo, tenemos los monitores, ¿no? Antiguos, que eran mm, algo similar a lo que eran los televisores anteriores, ¿no? Eran tremendamente voluminosos en algunos casos, ¿no? Entonces, esos monitores, por ejemplo, ya no son compatibles con los actuales equipos de computación que tenemos. Entonces, es evidente, ¿no? Entonces, la unidad encargada, la unidad administrativa, debiera elaborar, ¿no? La verificación, y no solamente una persona, ¿no? Deberían conformar una comisión, por ejemplo, para llevar adelante ese tipo de verificación física y luego elaborar un informe, ¿no? Un informe técnico, luego se somete o se envía a la unidad legal para que también emitan un informe legal y finalmente ambos informes, técnico y legal, se envíen a consideración de la máxima autoridad ejecutiva para que, mediante una resolución administrativa, ¿no? Se instruya que se proceda a la baja de esos activos fijos, que obviamente distorsionan, ¿no? La información que se presentan en los estados financieros. Entonces debiera realizarse, ¿no? En algunos casos no realizan ese tipo de trabajos porque asumen que necesariamente deberían contratar una firma especializada, ¿no? Que realice ese tipo de trabajo. Y no, no es muy necesario, no es necesario llegar a esas situaciones, ya que obviamente al contratar una firma externa implica un costo, ¿no? Un costo que en algunas entidades públicas, en el caso de las alcaldías rurales, no cuentan, ¿no? Con esos recursos. Entonces, se tienen ciertos procedimientos. Y nosotros también, ¿no? En nuestro informe de auditoría, en las recomendaciones, podríamos, ¿no? Mencionar lo que les he descrito. Lice, Dime. dice, una vez dado de baja, muchas veces he visto, Lice, algunas alcaldías tienen vehículos que son de los años 80, se podría decir, Lice, y se ve que Ya. ahí ya no lo usan, pero Lice, ahí se está oxidando eso. ¿Acaso no se podría tal vez venderlo como chatarra, Lice? O es que tal vez, como una vez he escuchado, que para dar de baja siempre un activo tiene que estar alguien autorizado donde se haga la destrucción, se he escuchado una vez, pero Lice, es en el área pública, ¿es posible? Sí, sí, sí. En las entidades públicas es posible, pero hay que seguir esos procedimientos. Como les indico, conformar una comisión, ¿no? Y realizarán la verificación, ¿no? De todos aquellos activos fijos que se encuentran en desuso, incluidos los vehículos, ¿no? Equipos de computación, muebles, como les decía hace un momento, ¿no? Una silla que, bueno, ya, de repente si le falta una pata a la silla se pueda reparar, ¿no? Pero llegan a otros extremos, ya le falta parte del espaldar o de la base, entonces ya no tiene reparación.
En muchos casos nos encontramos con partes solamente de algunos activos fijos. Lo mismo ocurre con los escritorios, nos encontramos algunas veces con cajones o con alguna parte solamente del escritorio. En esos casos ya es muy evidente, ¿no? Entonces se debe proceder a la baja de activos fijos. Y en el caso de en el caso de vehículos, ¿no? Si tuviera alguna funcionalidad, también la entidad puede proceder a la enajenación de esos bienes, ¿no? Y recuperar algún recurso. Se puede llegar aquí. Pero tienen la idea, en este caso, tanto las empresas privadas así como las entidades públicas, tienen la idea errada de que necesariamente deberían contratar los servicios de una empresa especializada. Y no se, primero por el factor del costo, ¿no? Y bueno, principalmente por el factor costo, ¿no? Es que muchas entidades públicas mantienen en sus listados de inventario muchos activos que ya están en desuso, ¿no? Porque tienen en algunos casos, vamos a decir, desconocimiento de algunos procedimientos, ¿no? En cuanto a la administración y manejo o disposición de los activos fijos, pero se tienen alternativas. Gracias, Lice. Ok, bien. Punto 10. Verificar que los ajustes contables de los activos fijos por concepto de inflación y depreciación fueron calculados y registrados adecuada y oportunamente, y se han calculado sobre bases aceptables y uniformes respecto a gestiones anteriores. Nuevamente, no estamos. Este es un programa de auditoría para los activos fijos o propiedad, planta y equipo. Que los ajustes contables, acá se menciona, referidos a la inflación. ¿Cómo interpretamos este ajuste contable referido a la inflación? Las empresas públicas, ¿no? Cuando cierran su gestión, no, las entidades públicas, cuando cierran gestión, así como las empresas privadas, deben llevar a cabo algunos asientos de ajuste, ¿no? O ajustes contables. En este caso, para los activos fijos, ¿qué tipo de cálculos deberíamos o deberían realizar? Y nosotros luego, como auditores, debiéramos verificar que esos cálculos han sido realizados de manera correcta. Revisando los mayores, Lice, y que los ajustes estén correctamente con los índices, ¿Qué tipo de ajustes? las actualizaciones, Lice, de las depreciaciones. Y verificaban también si corresponde el grado de índice, si está correctamente utilizado, Lice. Como por ejemplo, edificio de 40 años, el porcentaje que corresponde, o equipo de computación 4 años. Ok. ¿Tenemos alguna norma que, por ejemplo, hable o mencione o disponga o sí, dispone referido a la actualización, por ejemplo? Y Dice, hablando de las depreciaciones, también tenemos alguna norma que regule esos asientos de ajuste. A ver, ¿alguna otra persona que quiera participar? La pregunta es, muy bien, ya dijeron, el concepto de inflación está referido a la actualización. Se dice de aquellos rubros no monetarios, ¿no? De los estados financieros, tienen que ser actualizados. Y en cuanto a la depreciación, ¿qué normas aplicamos? Y luego nosotros, en el trabajo de auditoría, ¿qué normas vamos a verificar que se han aplicado de manera correcta? Perdón, licenciado, el decreto supremo 24051
Ok, Dice, puede ser también la NIC 16. sí, también, que se refiere, ¿no? A la propiedad, planta y equipo. Sí, dice. Muy bien. A ver, el decreto 24051, ¿qué parámetros establece? ¿Qué lineamientos nos dan respecto a los activos fijos? Silic, Depreciaciones, sus años y las de- porcentajes. Ok, muy bien. No, en el caso del decreto supremo 24051, que es el decreto que reglamenta la determinación y aplicación del impuesto, o la determinación, en este caso, del impuesto sobre las utilidades de las empresas, nos menciona, ¿no? Más bien nos da ciertos lineamientos, tanto para entidades públicas así como para empresas privadas. Y bueno, la NIC 16, que trata precisamente de la propiedad, planta y equipo, pero en el tema de actualización, ¿qué norma aplicaremos? ¿Se acuerdan? Es muy importante en contabilidad y luego, obviamente, en auditoría. A ver, mientras alguien recuerda o recuerdan, vamos a ver precisamente, ¿no? Algunas partes de lo que trata el decreto supremo que mencionaba uno de los compañeros, 24051. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el artículo 22 que está referido precisamente a las depreciaciones del activo fijo. Y acá hay algunas particularidades que vamos a ver. Bueno, mencionan el caso de las empresas de distribución de películas cinematográficas. Bueno, ya no, lamentablemente, ¿no? Ya no tenemos muchas de estas empresas. En nuestro medio, las más conocidas son ya dos solamente, ¿no? Una por Sopocachi y otra en la zona sur. Ahí en el Alto también creo que tenemos, ¿no? Bueno, anteriormente sí teníamos muchas de estas empresas, ¿no? O lo que se conocían como cines. Acá es algo particular o que debemos prestar atención. En todos los casos, la reserva acumulada no podrá ser superior al costo contabilizado del bien, ya sea de origen o por revalúos técnicos. Las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos realizados durante las gestiones fiscales que se inician a partir de la vigencia de este impuesto no son deducibles de la utilidad neta, ¿no? Acá nos están hablando de los revalúos técnicos. Y acá también la reserva, es decir, la depreciación acumulada no podrá ser superior al costo contabilizado del bien. Obviamente, ¿no? Cuando un activo fijo llega al límite de sus años estimados de vida útil, se expondrán con un valor residual de 1, ¿no? Generalmente exponemos en los estados financieros con un valor 1, ¿no? No podrá ser 0. Y bueno, y tampoco podríamos tener un valor residual negativo, ¿no? Es lo que se menciona en este acápite, ¿no? No podríamos tener un valor residual negativo, ¿no? O superior a 0. Y luego para la estimación, en este caso refiriéndonos a las empresas privadas, ¿no? Para la determinación del IUE, las depreciaciones que correspondieran a trabajos de revalúos técnicos tampoco se tomarán en cuenta para la determinación del IUE. Y luego, algo importante también, algo que mencionábamos anteriormente, acá, ¿no? Los valores de la propiedad, planta y equipo deben incrementarse, por ejemplo, con las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción
o la vida útil del activo fijo, ¿no? Acá nos mencionan o hacen una ampliación, si se quiere, de lo que mencionamos en nuestro programa de auditoría. Las reparaciones ordinarias que se efectúen en los bienes del activo fijo serán deducibles como gastos del ejercicio fiscal siempre que no supere el 20% del valor del bien. El valor de reparaciones superiores a este porcentaje se considerará mejora que prolonga la vida útil del bien y por lo tanto se imputará al costo del activo respectivo y su depreciación se efectuará en fracciones anuales iguales al periodo que le resta de vida útil. Algo importante entonces, acá este decreto nos brinda un lineamiento o una base de cómo, bueno, en este caso de cómo la parte contable o el responsable de activos fijos debiera tomar en cuenta o el gasto, en este caso, que se invierte en alguna reparación de un activo fijo, ¿no? Nos mencionan un 20% del valor del bien, ¿no? Y como se menciona acá, si fuera si se ha invertido un porcentaje mayor al 20%, debería formar parte del costo del bien, ¿no? Nos dan unos parámetros y nos dan otros parámetros acá en el decreto 24051. También se menciona, por ejemplo, el tratamiento para la determinación de las cuentas incobrables, ¿no? Que son importantes, nuevamente les reitero, ¿no? Son lineamientos que se pueden aplicar en contabilidad, en este caso, en las entidades públicas, así como en las empresas privadas. A ver, ¿qué otros aspectos? Veamos este otro acápite. Los bienes del activo fijo comenzarán a depreciarse impositivamente desde el momento en que se inicie su utilización y uso. El primer año, el monto de la depreciación será igual a la cantidad total que le corresponda por una gestión completa dividida entre 12. ¿No? Es decir, algo similar a la cancelación de duodécimas del aguinaldo, ¿no? Algo similar, se da el tratamiento para aquellos bienes que han sido incorporados en el transcurso de una gestión fiscal. A ver, un momento, vamos a ver el anexo, ¿no? Que fija precisamente los años de vida útil estimados y los porcentajes que se deberían aplicar. Bueno, también es un parámetro, ¿no? Que nos muestra. Miren, acá está. Seguimos, como vemos acá, ¿no? En el Decreto Supremo 24051 y tenemos el anexo del artículo 22 que veíamos, ¿no? Depreciaciones del activo fijo. Conforme a la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 22 de este Decreto Supremo, las depreciaciones del activo fijo se computarán sobre el costo depreciable, según el artículo 21 de este reglamento, y de acuerdo a su vida útil en los siguientes porcentajes, ¿no? Y como vemos acá se incluyen, podríamos decir, todos los tipos que se van a tener en cuanto a activos fijos, ¿no? En todo tipo de organización, entidad pública, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, ¿no? En esta tabla se mencionan todos los posibles tipos de activos fijos, nuevamente reitero, que podríamos tener o que una empresa necesita para desarrollar sus actividades de manera normal, ¿no? Nos dan la cantidad de años de vida útil. Vemos que comienza, ¿no? Con las edificaciones que tienen la mayor cantidad de años de vida útil, ¿no? 40 años, y luego los coeficientes anuales, es decir, los porcentajes, ¿no? Que se deben aplicar de manera anual. Pero como anteriormente les mencionaba, este es un parámetro, un lineamiento que nos dan a través de este decreto supremo. En algunas actividades se podría modificar, ¿no? O podríamos tomar otro tipo de
sistemas de depreciación o métodos de depreciación, ¿no? En este caso, este método se conoce como, alguien que se acuerde, cómo se denomina este método de cálculo de depreciación. Dice, ¿no era lineal o línea recta? Exacto, la línea recta. Sí. Ok. ¿Tendremos otros métodos para Sí, calcular la sí. depreciación? Sí, le dice por horas de trabajo o unidades de producción. Ok. Bueno, sí, podría ser, ¿no? En unidades de trabajo. En algunos otros casos también se podría utilizar el método de depreciación en base al consumo de combustible. En el caso de la maquinaria pesada, ¿no? Los tractores, por ejemplo. También es otra forma válida, ¿no? En esos casos, las entidades públicas tendrán que reportar ese cambio de método de depreciación al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Que tiene entre sus dependencias la Dirección General de Contabilidad Fiscal, ¿no? Para que no a- posteriormente no haya o no se incurra en algunas observaciones. En el caso de las empresas privadas, deben dar aviso también al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que se está cambiando el método de depreciación, así como incluir en las notas a los estados financieros las razones del por qué se ha cambiado el método de depreciación, ¿no? Que además debe estar justificado, ¿no? La unidad financiera, la unidad administrativa tendrá que elaborar un informe técnico, ¿no? Lo propio, indicando las razones del cambio, ¿no? Tienen que ser justificados, como les menciono. No podemos cambiar porque a una persona le parece, ¿no? Apliquemos este otro método ¿no? Y aplicamos, ¿no? Tenemos que seguir ciertos procedimientos y cumplir con esos procedimientos, ¿no? En nuestro caso, con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Que como su nombre lo indica, generalmente aceptados y se aplican no solamente en nuestro país, ¿no? Sino a nivel internacional. Bueno, ya habíamos hablado y bueno, sería algo muy excepcional, ¿no? Que algún activo fijo no se haya incorporado o no se tome en cuenta en este listado, ¿no? La mayoría, o casi la totalidad de los activos fijos que se necesita en una empresa o en una entidad pública se encuentran acá, ¿no? Sería muy, como les digo, muy excepcional que no estuviera contemplado en este listado. O a no ser que Sí. alguno haya conocido de alguna situación, de algún activo fijo que no se contempla en este listado. Sí, Dice una consulta, si es que un activo fijo no podríamos encontrarlo ahí, como es el área pública, tendríamos que ir tendríamos que llevar información para que se acepte que nos dé un índice al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así es, sí. en el área Eh, pública, sí, más propiamente a la Dirección General de Contabilidad Fiscal. contabilidad, contabilidad Ujú. fiscal. Ya dice. Y en el caso de las empresas privadas, ¿no? Acudiremos al Colegio de Pues Auditores, ¿no? Al Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad. Pero un tanto complicado, como les dije, ¿no? Sería muy excepcional que nos encontráramos ante algún activo fijo que no se encuentre en ese listado. A ver, veamos un poco más a detalle.
¿no? Por ejemplo, edificaciones, bueno, que se aplican, ¿no? En todo tipo de entidad u ente económico. En este caso vamos a decir muebles y enseres, maquinaria en general. Para el caso de las industrias, podría ser equipo, instalaciones, lo propio. Bueno, equipo, maquinaria en general, equipo, instalaciones. En algunos casos, no solamente para las industrias, ¿no? También para las empresas agropecuarias, por ejemplo, agrícolas o ganaderas, ¿no? En el caso de las empresas agropecuarias, en equipos, instalaciones, por ejemplo, tendremos los sistemas de riego, ¿no? También en el caso de las empresas agropecuarias es muy usual que los dueños, ¿no?, de las empresas instalen, por ejemplo, los sistemas de tendido eléctrico, ¿no? Y puedan llegar hasta sus instalaciones, ¿no? Otro tipo de instalación. Barcos y lanchas en general, que es también habitual en el oriente principalmente, ¿no? En época de lluvias. No tendrán precisamente barcos, ¿no? Pero sí tienen lanchas o botes, ¿no?, que son impulsados con motores fuera de borda. Luego, vehículos automotores, que es aplicable, ¿no?, a todo tipo de entes económicos. Aviones, bueno, en este momento tenemos, no, ya no tenemos muchas empresas aéreas, ¿no? El caso de BOA, Amazonas, que vendió sus acciones a una empresa extranjera, y últimamente teníamos Ecojet, ¿no? En ese caso, también utilizarán esta cuenta. Y en algunos casos, algunas otras empresas privadas cuentan con avionetas, ¿no? También en la región del Oriente. Maquinaria para la construcción, maquinaria agrícola, animales de trabajo, nuevamente relacionados con las empresas agropecuarias, y en este caso también con algunas entidades públicas, algunas alcaldías rurales, también algunos programas del gobierno central, que en algunos casos han realizado la adquisición de animales, en este caso, no precisamente de trabajo, sino este otro caso, reproductores y hembras de pedigrí o puros por cruza. Herramientas en general, equipos de computación, ya tenemos canales de regadío y pozos, estanques, bañaderos, alambrados, viviendas para el personal, muebles y enseres para en las viviendas para el personal, silos, almacenes y galpones, tinglados y cobertizos. Bueno, se hace una diferenciación, ¿no?, dependiendo del material. Instalaciones de electrificación y telefonía rurales, bueno, lo que les mencionaba. Caminos interiores, también está contemplado. Los cultivos de caña de azúcar, las vides, árboles frutales. A lo mejor podríamos tener otro tipo de plantaciones que se depreciará según la experiencia del contribuyente, como mencioné acá. Y luego los pozos petroleros, líneas de recolección para la industria petrolera. Bueno, como vemos, entonces podríamos decir un gran porcentaje, ¿no?, de los activos fijos que se utilizan en los entes económicos están contemplados en este listado. Sería muy excepcional que algún activo fijo no se pueda adecuar o no se pueda apropiar a las cuentas que se mencionan acá. Bien. El punto 10, ¿no? Entonces, verificar que los ajustes contables de los activos fijos por concepto de inflación. Nadie mencionó cómo llevamos adelante la actualización y qué norma aplicamos en nuestro país. ¿Alguien se acordó? Dice, no estoy seguro, pero creo que en nuestro país aplicamos lo que llega a ser las UFBs. ¿No estás seguro?
¿Cómo Sí, he podemos escuchado decir? que en Bolivia se utiliza UFBs, en el exterior son otro, no es el UFB, es otro tipo de índice que llevan, Lice. Ya. Bueno, eso ya es diferente, pero a ver, ¿en qué? No, ustedes ya están en octavo semestre, están próximos a titularse. Mm, ¿Cómo realizamos la actualización de las partidas no monetarias y de los activos fijos? Seguro que vieron en alguna asignatura de contabilidad. Licenciado, con las Seguramente UFBs. en base a las UFBs. Sí, efectivamente, ¿no? Se conoce como una tabla de actualización y depreciación de los activos fijos, ¿no? Comenzamos con los valores iniciales, luego aplicamos los índices de actualización, tendremos un valor actualizado, luego las depreciaciones acumuladas, actualización de las depreciaciones acumuladas, depreciación de la gestión, total depreciación de la gestión y finalmente tendremos un valor residual, ¿no? Una planilla o una tabla de actualización y depreciación de activos fijos. Y bueno, sí, a ver, más o menos por el año 2000 a 2005 es que se cambió el, la forma de actualización de los activos fijos y de aquellos o de aquellas cuentas no monetarias, ¿no? Anteriormente se utilizaba la variación del dólar estadounidense, ¿no? Pero bueno, como sabemos hace bastante tiempo, ¿no? Ya el tipo de cambio del dólar no varía, ¿no? O sea, es fijo. Entonces, y también bueno, por política del gobierno, ¿no? Se hizo ese cambio y ahora se utiliza las variaciones de las UFBs, ¿no? Y bueno, la norma que aplicamos en este caso es la número 3, la norma contable 3, que precisamente trata sobre los cambios, ¿no? Que se deberían o las actualizaciones que se deben aplicar a algunas cuentas de los estados financieros, ¿no? Que por ejemplo en la gestión 2020 se dijo o se mencionó que estaba en suspenso, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no? Que en ese momento o en ese año era muy crítico, ¿no? Muchas actividades públicas y privadas, ¿no? Se suspendieron. De ahí que, por ejemplo, no hubo una excepción en cuanto a la aplicación de la norma contable 3. Bien. A ver, algo que, bueno, ya habíamos mencionado anteriormente. Para las entidades públicas, o más bien, nuevamente reiteramos, ¿no? Todas las normas referidas a contabilidad, desde el plan de cuentas que se utilizan en las entidades públicas, así como otros lineamientos, em, elaboración de los estados financieros, ¿no? Están o son reguladas, podríamos decir, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal. Y sobre los temas o las normas de auditoría gubernamental, en este caso, y otras disposiciones, así como otras normas, como hemos visto, para cada tipo de auditoría, son el ente rector, es la Contraloría General del Estado, ¿no? En cuanto a entidades públicas. Entonces, cualquier consulta que pudiéramos tener referido
algún registro contable, se tiene que acudir a la Dirección de Contabilidad, Dirección General de Contabilidad Fiscal, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y ante cualquier situación no prevista en las normas de auditoría gubernamental, podremos realizar la consulta a la Contraloría General del Estado. ¿No? En el caso de las empresas privadas, ¿no? Ante cualquier consulta se tendrá que acudir, ¿no? Como les decía, al Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad, que depende del Colegio de Auditores, ¿no? Para todo lo que se relaciona a las empresas privadas, ¿no? Comerciales, industriales, agroindustriales, agropecuarias, mineras y petroleras, ¿no? Se tiene que acudir ante esas instancias, ante cualquier situación que no estuviera prevista, ¿no? En alguna de nuestras normas. O también acudir a las normas internacionales, ¿no? En este caso, normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de auditoría, ¿no? Las NIAS, o en algún otro caso, en el caso de las normas de auditoría, a lo que conocemos como las SAS, ¿no? O los pronunciamientos SAS, que son completas y muy detalladas, ¿no? Si pueden conseguir, creo que les mencionaba anteriormente, si pueden conseguir, ¿no? Todas las declaraciones SAS, sería muy bueno que tengan en sus equipos o también de manera impresa, ¿no? Son muy útiles esos documentos. Bueno, y finalmente, el punto 11, verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo de propiedad, planta y equipo. Posteriormente, verificar que este instrumento son de conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados y empleadas. Este instrumento es de conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados y empleadas. Entonces, también es importante, ¿no? Que toda entidad pública cuente con un manual de funciones que describa, como se menciona acá, ¿no? Todas las actividades que deben desarrollar y en esta parte referida a los activos fijos, ¿no? El encargado, el responsable de los activos fijos o de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Conozca, ¿no? Sus actividades, por ejemplo, para realizar la adquisición de algún activo fijo, luego la custodia o la disposición de estos activos fijos y también, hace un momento mencionábamos, ¿no? Debería conocer el procedimiento para dar de baja alguno o varios de los activos fijos, ¿no? Que ya no tengan uso, no se puedan utilizar más por falta de algunas partes o por el deterioro, ¿no? Que han sufrido a través del tiempo, que es comprensible, ¿no? En algunos casos son tantos los activos fijos, como les dije, que aún se muestran, nos exponen en los listados de inventarios que, bueno, distorsionan, ¿no? La información que contienen los estados financieros, principalmente el balance general, ¿no? Bien, ¿alguna consulta a lo mejor hasta este punto? ¿Algún comentario? Mm, Continuamos con el programa, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De lo que podríamos tener como pruebas sustantivas. El punto 1. Determinar si las adiciones corresponden a conceptos que se consideran propiamente como capitalizables y representan costos reales de los activos físicamente instalados
o construidos. Acá ya se menciona, ¿no? Hay algunos términos, ¿no? Que ya implican, si se quiere, acción, ¿no? Nosotros ya tenemos que determinar, como dicen acá, realizar algunos cálculos y verificar, ¿no? Nosotros llevaremos adelante, por ejemplo, algunos cálculos, ¿no? En el caso de la actualización, nosotros verificaremos, ¿no? Realizaremos los cálculos en una hoja Excel, utilizando, a lo mejor si no tenemos un equipo, una laptop, utilizaremos calculadoras y manualmente, ¿no? También podemos elaborar nuestras hojas de trabajo, ¿no? No necesariamente vamos a, o cuando les mencionaba que a lo mejor se tiene que hacer algún viaje, ¿no? Por razones de distancia, a lo mejor, o por olvido, ¿no? No llevamos un equipo portátil, ¿no? Eso no impide que realicemos nuestro trabajo, ¿no? Podemos elaborar incluso actas, ¿no? De manera manual. En el caso de activos fijos, ¿no? Elaboraremos una tabla de manera manual también y realizaremos los cálculos. Bueno, ahora tenemos la facilidad de los celulares, ¿no? Que tienen esas herramientas, ¿no? Como las calculadoras, entonces, no necesariamente, ¿no? Bueno, en algunos casos, no necesariamente necesitaremos un equipo portátil de computación. También se puede llevar adelante nuestros trabajos de manera manual. Bueno, para determinar, en este caso, si las adiciones corresponden a conceptos que se consideren propiamente como capitalizables, por ejemplo, ¿no? Acudiremos a lo que se establece en este decreto supremo 24051, que tiene un artículo, ¿no? Referido a las depreciaciones y el tratamiento contable. A ver, un momento, voy a... Vamos a ver, o voy a ubicar el artículo correspondiente. Acá está. Bueno, entonces, podríamos tomar, ¿no? Como una pauta, un lineamiento, lo que se menciona acá en el artículo 22, en el caso de las depreciaciones del activo fijo, ¿no? Ya habíamos visto un parámetro para considerar o para que la inversión que se ha realizado en la reparación o mantenimiento de algún activo fijo, ¿no? Si sobrepasa el 20%, se debería incorporar al valor del bien, como se menciona acá. Si fuera inferior a este porcentaje, entonces se registrará en la cuenta de gastos, ¿no? Directamente, y no formará parte del valor del bien. Un parámetro. Entonces, como les mencioné anteriormente, ¿no? En este decreto reglamentario 24051 nos dan algunas pautas que se pueden tomar en cuenta en la parte contable y también luego nosotros cuando realicemos algún trabajo de auditoría, ¿no? Nos dan ciertos parámetros. Como les mencionaba, no solamente
las depreciaciones del activo fijo, cuentas incobrables, también nos mencionan algunos gastos, ¿no? Que son considerados deducibles, ¿no? Y algunos otros gastos que no son deducibles. Cuentas incobrables, les decía también, bueno, para las empresas privadas, ¿no? La cancelación o la previsión para cancelación de indemnizaciones, ¿no? En el caso del personal. También se menciona algunos parámetros de cómo podemos se puede contabilizar esas previsiones, por ejemplo, para pago de indemnizaciones. También acá nos mencionan, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza alguna adquisición de algún bien o cancelación de algún servicio que no estuviera respaldado con facturas, ¿no? Acá se menciona, ¿no? Que también se debería realizar la retención de impuestos. En el caso del IUE se tiene una diferencia, ¿no? Ya sea por adquisición de bienes o cancelación de servicios, ¿no? Se tienen diferentes alícuotas o porcentajes. Entonces es útil, ¿no? Que revisemos este decreto supremo. Les vuelvo a reiterar, nos proporcionan algunos lineamientos, algunos parámetros de cómo proceder ante algunas situaciones o ante algunas transacciones que luego se tienen que registrar contablemente. Bueno, en este caso nosotros, ¿no? Ya como auditores tendremos que realizar, si se quiere, los cálculos de manera manual, ¿no? Y verificar que estas adiciones se pueden considerar, como se menciona acá, ¿no? Propiamente como capitalizables. Un parámetro que el costo no haya, o más bien, haya sido superior al 20% del costo del bien, ¿no? Un parámetro que podemos tomar del decreto reglamentario del IUE. Luego, comprobar las bases para la evaluación de las cuentas del activo fijo. ¿Cómo podremos comprobar las bases para la evaluación de las cuentas del activo fijo? Algunos ejemplos